agua. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este cuarto encuentro de estos conversatorios que tienen como excusa la exposición Kara Walker Bargain Village, que puede verse en el MACA por suerte todavía hasta el 7 de septiembre. Gracias también a Remey Sipi y a Josefina Bueno por su presencia en esta mesa. Ya solamente nos queda este y otro, nos vamos a echar de menos, Mercedes. Estos conversatorios los ha tramado Mercedes Jabardo, que para quien no la conozca ya es licenciada en Filosofía y doctora en Antropología Social, profesora de la UMH, donde coordinó el programa de doctorado en Antropología aplicada en contextos de crisis y fue también la directora del máster oficial Nuevas Tendencias en Antropología Social, Escenarios de Riesgo y Estrategias de Postdesarrollo. Mercedes es una reconocida investigadora en inmigración africana a España, especialmente de procedencia senegalesa, y en multiculturalismo. Investiga además el análisis de la diáspora subsahariana desde la perspectiva de género, el análisis de las transformaciones económicas a través de la migración, desarrollo y cooperación al desarrollo o los feminismos negros. Era sin duda la persona adecuada y le agradezco su implicación y entusiasmo para idear y coordinar este programa de crítica a partir de la obra de Kara Walker, que nos está abriendo 1000 reflexiones posibles. Y también para quien no la conozca, Kara Walker es una artista afroamericana, vive y trabaja en Nueva York y es una de las más complejas de su generación y una de las más destacadas en el panorama artístico internacional. Conocida por su trabajo de siluetas recortadas en papel, inspiradas en la tradición histórica de los retratos de sombras victorianos, Walker utiliza en trabajos de gran belleza formal un lenguaje sencillo, directo, con una mirada muy lúcida y subversiva, donde la sátira y los arquetipos cuestionan pasajes y personajes, historias que han sido transmitidas sin dudas ni debates, establecidas en el imaginario de una nación que fue construida sobre 400 años de esclavitud, un legado no bien resuelto que deja una gran herida psicológica. Y para iniciar cada uno de estos conversatorios proponemos la lectura de una de sus piezas en exposición. Y hoy nos vamos a detener en una obra muy especial que revisa las alusiones histórico-artísticas que influyen en sus obras y cuestiona la narrativa que se emplea como hegemónica. El éxodo de los confederados desde Atlanta pertenece a la serie ilustrada de Harper sobre la guerra civil. Es el Exodus of Confederates from Atlanta, anotada. En 2005, Walker combina en esta serie de 15 grabados la litografía y la serigrafía para establecer un diálogo entre imágenes nuevas y antiguas. La artista superpone sus siluetas negras a las ilustraciones antiguas extraídas del Harper's Pictorial History of Civil War, un compendio basado en los materiales del Harper's Weekly, una publicación periódica la más leída de la época, de la guerra civil. Estas ilustraciones, que ofrecen una visión de las injusticias raciales de la época, ponen de relieve el objetivo general de Walker: investigar la raza, el género, la sexualidad y la opresión del sur antes y durante la guerra civil estadounidense, y examinar el papel que desempeñan en los estereotipos actuales. En cada grabado enmascara ciertos detalles y resalta otros, y así amplía la narración más allá del relato convencional de la historia. Siempre estoy reflexionando sobre el estado de los acontecimientos actuales y la superposición de lo histórico y lo mítico, nos dice Walker. Aquí, en un grabado de época, una casi fotografía del éxodo de los confederados tras una batalla perdida, y sobre esa escena casi campestre, hace un uso del espacio positivo y negativo, una silueta dentro de otra silueta, y pone de relieve a un niño afroamericano que carga una caravana de civiles blancos a los que se ha ordenado evacuar. Efectivamente, las fuentes en las que se asienta el complejo trabajo de Kara Walker proceden de distintos intereses plásticos y compromisos visuales, construyendo una nueva narrativa, enfrentándonos a los discursos hegemónicos que ella cuestiona continuamente. Los héroes no son completamente puros y los villanos no son puramente malvados. Me interesa la continuidad del conflicto, la creación de narrativas racistas o nacionalistas, o cualquier narrativa que la gente utilice para construir una identidad grupal y mantenerse unida. Al MACA también. Si no hay conflicto, si no hay debate, si no hay controversia, no hay pensamiento crítico. Y en ello estamos, cuestionando la propia institución, que no tiene más sentido que ser punto de encuentro.
un lugar donde dar con alguien o algo que se busca o sin buscarlo, con el componente de la sorpresa, un lugar donde hallarse, reconocer al otro, donde conformar, convenir y coincidir, pero también para opinar diferente y discordar del otro. La institución no puede ser más que mediadora, no puede ejercer nada más y nada menos que de canal de comunicación y distribución del conocimiento que atesora y del sistema artístico al que pertenece, para defenderlo o para cuestionarlo, para transformarlo si cabe. Pero en cualquier caso la institución debe propiciar el descubrimiento, proponer esos espacios de encuentro que provoquen los proyectos, los procesos creativos en comunidad, conformar plataformas de investigación y de acción, de estudio, de reflexión, de pensamiento y resistencia, de revolución y de transformación. Ya ello vamos. Mercedes. Siempre me pasa lo mismo cuando escucho a Rosa, me quedo en silencio, porque creo que todo lo que dice hay que interiorizarlo, hay que digerirlo, hay que dejar que se vaya sentando, porque detrás de cada una de estas presentaciones es una invitación a la creación, ¿no? Este espacio que ella realmente ha abierto es un espacio a las artes de lo posible y en ello estamos a través de la obra, a través del arte, pero a través también de estos espacios y de estas conversaciones que se van o que ha ido propiciando y que vamos construyendo día a día. Y es verdad, yo voy a echar muchísimo de menos todos estos días en los que estamos alimentando, ¿no? Produciendo conocimiento para repensarnos como sociedad española, y como sociedad alicantina, desde aquí repensar lo que significa este país que ya tiene que incorporar, pero en su propio discurso, en este caso concreto, lo negro, pero mucho más allá de eso, ¿no? Sabemos que estamos en un país que es necesariamente plural y en ello vamos contribuyendo casi día a día. Hoy nuestra invitación en el conversatorio es a la problematización en torno a la identidad, cuando esta hay que conjugar la identidad desde categorías inapropiables, desde sujetos inapropiados, de eso ya sabemos algo. Los sujetos de la diáspora acarrean huellas de historias y culturas particulares, tradiciones de enunciación, lenguas, textos y mundos de significado que los han configurado de forma irrevocable. Pero las huellas de la formación de estas identidades nunca son singulares, sino múltiples, y como tales, estas huellas siempre se niegan a ser coherentes dentro de una sola narrativa de pertenencia. Qué bien traído este marco, ¿verdad? En el espacio de la diáspora, la identidad cultural siempre es algo, pero nunca es solo una cosa. Esas identidades son siempre abiertas, complejas, están en construcción, participan en un juego inacabado. Vivir entre dos o más mundos siempre es un problema. Lo hemos ido viendo a lo largo de estos días. Nunca es fácil, pero también es productivo. Estos sujetos, los que habitan en el escenario de la diáspora, los que habitan en una o más identidades, en uno o más mundos, deben aprender a habitar más de una identidad, desenvolverse en más de una cultura y hablar en más de un idioma. Ya que, como diría Homi Bhabha, hablar en el inquietante espacio entre los idiomas significa negociar y traducir constantemente sus diferencias. El pasado viernes colocamos en el centro de nuestra conversación, a partir de la película de Dahomey, el término restitución. Ahí está Rita, que sigue ahí prácticamente todos los días recordando. Decía su directora que este término resumía el trabajo que venía realizando desde hacía años, concretamente desde que decidió implantar su productora en Dakar y ambientar allí sus primeros mediometrajes. Tomé la decisión, decía, de anclar mi cine en Dakar para reconquistar mi parte africana, mi negritud, porque durante mucho tiempo estuvo muy aplastada por mi entorno, que era muy occidental. Nací en París, me formé en París y estudié arte en París. Me desenvolví en un medio blanco y elitista, alimentado exclusivamente por el imaginario occidental. En un momento dado empecé a sentir angustia al darme cuenta de que las imágenes propias de la historia africana estaban desapareciendo. Entonces, y hablamos solo del año 2008, era un gesto poco común, porque nadie quería ir a África. No estaba nada de moda. El continente seguía siendo una parte del mundo bastante despreciada, incluso por los propios afrodescendientes,
que no sentíamos la necesidad de abrazar esa identidad y asumirla con orgullo, como se ha sucedido luego durante estos últimos años. En los 15 últimos años, una generación de jóvenes de ascendencia africana ha decidido habitar la afroeuropeidad, y yo creo que eso ha sido una auténtica revolución y puede ser una auténtica revolución. Claro, para entender qué significa esta reivindicación, ¿no? Esta asunción de esas dos, bueno, de esa identidad que es más que una, pero que es menos que dos, creo que nos tenemos que colocar un poco en el contexto, ¿no? Fijaros, Europa que se sigue construyendo desde un imaginario absolutamente blanco, que ha negado la parte negra del propio continente europeo, al mismo tiempo sentía una seducción y ha sentido una seducción increíble por la cultura negra. Si rastreamos simplemente la mayoría de las ciudades europeas, veremos todos esos locales de jazz, ¿no? Cómo se reivindica la cultura afroamericana, la literatura afroamericana, las figuras icónicas hasta del feminismo afroamericano que aparecen ahí en todas nuestras referencias. Y sin embargo, una vez que se asume claramente esa fascinación por la cultura negra, desde Europa se ha negado la parte negra de Europa. Se ha invisibilizado a los europeos y a las europeas negras. Y se los ha invisibilizado, se los ha ido minorizando, negándoles la aportación, la presencia permanente que han tenido dentro del continente europeo. Hace, ahora mismo no recuerdo cuántos años, una escritora de ascendencia galesa, aunque nacida en Inglaterra, de padres ganeses, educada en Estados Unidos y formada en las universidades de Yale y de Cambridge, creo que fue Cambridge y no Oxford, se presentó como afropolita. Afropolita era esa forma de entender el mundo desde África, esa forma de reivindicar que desde África también se podía ser cosmopolita, esa imagen, ese término que estaba unido a la imagen de Taye Selassie, he leído el libro pero no me acuerdo, es una imagen absolutamente icónica porque ella también era un personaje icónico y consiguió introducir un elemento nuevo también dentro de lo que significaba el debate europeo, ¿no? Los imaginarios europeos. Se podía ser cosmopolita a partir de África, afropolita. A partir de la lectura y de las entrevistas posteriores con esta escritora que visibilizó el glamour, ¿no? Incluso de lo que podía significar tener ancestros africanos, se desarrolló, hubo un crítico cultural, Johnny Pitts, que había escuchado unas músicas en las que se hablaba también de ese concepto de afropeidad, ¿no? Muy vinculado a las músicas, y se le ocurrió que él también se podía reconocer un poco dentro de esa categoría. Después de todo, él también tenía un padre negro, aunque era en este caso afroamericano, y una madre blanca, y también participaba de lo que significaba ese mundo de la cultureta, ¿no? De cómo se podía vivir esa conjunción entre esos dos elementos. Sujetos que querían y se pensaban como europeos y como europeas, pero que querían reconocerse también ahí, ¿no? Y para reconocerse como europeos tenían que reconocer y nombrar y buscar la parte negra que había en el propio continente europeo. Es verdad que desde entonces el concepto de afropeidad se ha ido extendiendo, ¿no? Por un montón de lugares y sobre todo a través de Internet, esa máquina que es Internet, que ha permitido ofrecer imágenes en las que jóvenes de ascendencia africana pueden reconocerse en figuras que desde donde poder sentir, ¿no? Que en ese proceso de reconocimiento hay elementos o figuras en las que les gusta reconocerse y les gusta mirarse en el espejo. Hasta hace muy poco los únicos referentes eran los afro-norteamericanos, es verdad, es lo que nos habían introducido en los medios de comunicación, pero últimamente también desde Europa se está repensando esa categoría. El libro de Leonora Miona, Vivir en la frontera, nombró por fin también esa categoría, y desde ahí se está construyendo. Ya sabéis lo que son las categorías. Yo suelo decir que todos los escenarios son escenarios políticos, todos los espacios son espacios políticos. Este es uno de esos escenarios políticos. Es un buen escenario para ir nombrando categorías, porque cuando se nombran las categorías se crean las realidades.
Yo hace mucho tiempo que no hablo de segundas generaciones para hablar de españoles que han nacido en España y que tienen ascendencia africana. Bueno, África ya sabemos que no es un país, que es todo un continente, pero para esa gente existen categorías, y sus categorías son españoles y españolas con ascendencia marroquí, senegalesa, ganesa o filipina. Vete tú a saber de dónde tienen la suerte de tener ancestros. Los míos son un poco más limitados y por eso creo que mi trayectoria no es tan rica, o argentinos. Pero claro, esas categorías hay que crearlas y durante una década están ahí, están fluyendo y se están creando a partir de obras de producción cultural de lo más variada, desde la literatura, el arte, el cine, la música. Hemos ido trayendo y conociendo a lo largo de estos días algunas de esas muestras. Y yo decía, y pienso también que la elección de ese concepto, de ese término de afropeidad, es una elección en sí misma significativa. Cuando hablamos de afroeuropeidad, hablamos de un agregado afroeuropeo, de una identidad que es más de una pero menos de dos. Porque no se trata simplemente de la suma de sus partes, la parte africana y la parte europea, y menos aún de la suma de uno en estado puro, ¿no? O de los dos. Son identidades sin posibilidad de cierre. Además, la manera de nombrar la composición puede cambiar, ya que su forma es fractal, como fragmentos sin bordes claros. Los afropeos son siempre parte del otro, su separación es imposible. No se puede ser, no son africanos y europeos, son afropeos. Y en ese concepto se van redefiniendo, se va construyendo como un agregado. Y su misma presencia pone en cuestión las fronteras de cada una de las partes que lo contienen. Desde ahí interpelan tanto la identidad europea, que ennegrecen, lo cual no deja de darle mucho más interés a esta identidad, pero también la identidad africana, que leen desde su europeidad. Creo que a partir de ahí, de esa categoría, se abren un montón de posibilidades, porque cuando las categorías se ensanchan, las categorías se hacen mucho más ricas, porque encajamos mucho más la amplia diversidad que conformamos los espacios que habitamos prácticamente todos los días. Hoy vamos a hablar en torno a estas cuestiones, vamos a hablar en torno a la identidad y vamos a hablar en torno a la... Vamos a conversar, es que me gusta lo de la conversación que hemos ido construyendo, porque la conversación se va elaborando así, ¿no? A partir de, bueno, de diferentes tipos de relatos, a partir de un relato más construido, pero también de lo que va fluyendo a partir de lo que se nos va ocurriendo escuchando a la otra, digo a la otra o al otro, porque es un espacio, como casi todos los espacios estos de la cultura, son espacios muy femeninos, así que tenemos que reivindicar también la feminidad de algunos espacios, porque desde ahí creo que también somos capaces de ensanchar un poco más. No digo que solo lo hagamos las mujeres, sino digo que en los espacios femeninos que habitan tanto hombres como mujeres se ensanchan estas fronteras. Y digo que vamos a conversar de estos dos ejes con dos mujeres a las que respeto muchísimo y a las que quiero mucho desde hace mucho tiempo, porque llevan mucho tiempo trabajando cada una desde su lado. Tengo a la gran Remei Sipi. Y digo la gran, ella dirá que es porque tiene años, pero no es verdad, es porque es grande y porque se ha ido haciendo así a lo largo de toda su vida. Y me gusta hacerlo aquí, ¿no? Sacar en la página de Wikipedia por una razón. Ya sabemos que Wikipedia puede llevar a confusión, pero Wikipedia de alguna manera subraya a las personas que son relevantes. Y si alguien aparece por ahí es porque a otras personas les ha parecido relevante o significativo que aparezcan en esa página, ¿no? Que todavía es una página pública y que tenemos que seguir alimentando. Voy a escoger solo la introducción que hace, porque ella dice que no quiere que diga muchas cosas y tiene muchas cosas de las que puedo hablar. Dice, Remei Sipi Mayo Rebola, que es donde nació, no voy a decir el año, conocida popularmente... 52. Me encanta cómo presumes de eso. Y creo que sí, hay que presumir de ello. Porque detrás de esos años hay mucha sabiduría, así que hay que presumir de ello.
aquí pone conocida popularmente como tía Remei, pero yo diría que esto se lo fue ganando con el tiempo, ¿eh? No fue un título que le vino de nacimiento, sino es un título que ha ido consiguiendo porque ha ido haciéndose cada vez más grande, y en ese momento ya además lo consiguió, se lo dieron, que es como esos reconocimientos te los tienen que dar, pero para eso te tienen que reconocer como grande. Es educadora infantil, para eso llegó a España, en su línea natal, para estudiar. Escritora, editora, conferenciante, directora de teatro, investigadora y activista ecuatoguineana, experta en género y desarrollo. Eso era cuando nos dedicábamos al género y al desarrollo, ahora somos feministas, nos hemos dedicado a otras cosas, identidades. Destacada por su militancia en el movimiento asociativo de mujeres afrodescendientes, que fue presidenta de la Federación de Asociaciones Guineanas de Cataluña. Bueno, tiene una trayectoria en muchos campos. Creo que desde muy pronto, porque llegó pronto, yo recogía por aquí, es que le he pensado tantas veces, que he escrito tantas veces, que tengo por ahí algunas notas que voy a ir compartiendo. Y decía, cuando Remei llegó a España todavía no existía la ley del divorcio y las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos para abrir una cuenta corriente. La libertad de movimientos, la permisividad sexual, el matriarcado del que procedía chocaba con las limitaciones y restricciones de las mujeres españolas en una sociedad todavía marcada cultural y socialmente por el franquismo. Me gusta recordar esto porque parece que en este país se ha enseñado feminismo a las mujeres que han venido de otros lugares. Y en muchas ocasiones fueron ellas las que nos dieron lecciones de feminismo antes que pudiéramos articular políticamente ese movimiento. Así que desde que llegó ahí, ella ya llegaba con el feminismo dentro, cuando no se hablaba de feminismo, simplemente se estaba por ahí. Estuvo trabajando muy pronto con las mujeres de origen africano, primero, y además trazando muchas redes de carácter asociativo, primero las de etnia bubi, las ecuatoguineanas, pero no solo. Siempre se preocupó de trascender las redes étnicas, ¿no? Y las fronteras étnico-lingüísticas. Ella desde muy pronto tiene ese papel que en el feminismo negro se da a las intelectuales, ¿no? Esa capacidad de pensar colectivamente, de guiar y de ir enseñando, ir dando los pasos, ¿no? Ir abriendo el camino para las demás. Estuvo participando en todas las organizaciones feministas que había en Cataluña, que era el lugar en el que estaba. Participó con el grupo de las donas de Cataluña y en todos los escenarios de los años 90, donde se articulaba el género y la inmigración y el multiculturalismo. Remei siempre tenía su espacio. Y ahí en ese espacio, que estaba muy limitado, porque los temas siempre se imponían desde el otro lado, y cuando se buscaba la participación de una mujer en representación de las mujeres africanas, pues lo que se les pedía es que ilustrara con determinados casos. Ella siempre aprovechó esos espacios de una forma muy política y nunca rehusó ninguno. Cuando los tenía, y a veces, como digo, eran limitados, los aprovechaba para desestereotipar el imaginario desde donde se construía la imagen de las mujeres africanas, para aportar conocimiento. Y desde ahí lo hizo en las conferencias y lo siguió haciendo en los libros que iba escribiendo, siempre en diálogo con los temas que eran relevantes en cada uno de los momentos. Ha escrito de casi todo, ha escrito de asociacionismo, de desarrollo y de feminismos. Ha escrito también desde esas categorías de la afropeidad sin ni siquiera incorporarla del todo. Cuando los feminismos negros y el afrofeminismo se pusieron de moda porque tenían su espacio, pues se buscó un referente y la figura de Remei se eligió como tenía que elegirse en ese momento, y fue el referente del feminismo negro en español y fue el referente de las afrofeministas. Una generación nueva le dio ese título también, ¿no? de tía Remei, que marca la pauta de por dónde están las cosas. Decía Bell Hooks en un libro que escribió muy famoso, que tenía un título que yo creo que enmarca bien este tránsito de Remei, desde los márgenes al centro, y desde los márgenes al centro es donde se ha ido colocando. Y ahí está, ahí continúa, en ese espacio donde ahora tiene todo tipo de reconocimientos, tiene premios que le han llegado de muchos lados. Siempre dice que mejores en el País Vasco que en su Cataluña de adopción, pero también en Cataluña y también en muchos más lugares.
Ella tiene preparado un texto sobre la identidad, pero podemos dejar que hable y que a partir de ahí desarrolle lo que quiera. Te han muerto. Muerto. Muchísimas gracias por asistir. Han escuchado a mi amiga, es mi amiga, y entonces han escuchado a mi amiga, por lo tanto, la mitad. Yo conocí a Merche en el Maresme, al inicio de los temas de inmigración, sobre todo migración femenina. Estaba ya muy harta de que nos vinieran a preguntar, oye, te quiero hacer una entrevista, oye. Entonces, en el grupo de mujeres donde yo participaba, llegamos a un consenso, ya no damos entrevista, ya no hablamos con estas antropólogas, ya no somos conejillo de India de nadie. Entonces yo tenía un amigo de la Maresme, Hussein Joan, que lo había conocido en mi época de bachillerato en Figueras. Me llama y me dice, oye, Remey, hay una chica que es muy maja, que puedes hablar con ella. Digo, no, nosotros ya no damos entrevistas, pero esta te va a escuchar y esta entiende de que tú tienes una identidad. Y esta me habló de tanta esta que digo, bueno, la voy a recibir. Y desde entonces no nos hemos separado, nos hemos encontrado en mesas, hemos discutido, no vamos a unísono, porque ella es blanca, antropóloga, y tienen su manera de ver las cosas. Muchas veces digo, cuidado, pero por eso ha hecho este remake. A mí me pidieron primero vi un título, que creo que ustedes también lo tienen, cuando las identidades son más de una, pero menos de dos, diálogo de tomar, yo digo, hostia, las identidades. Y yo tengo muchísimos libros sobre migración. Mi primer libro me lo regaló el señor que está ahí sentado, uno de los pocos hombres que está en la sala. Hará 34 años. Yo empezaba a leer sobre mujeres africanas y me regaló el libro de las mujeres. Pero aparte de hablar del tema género, yo miro de mirar nuestros hijos nacidos aquí, miro de hablar del feminismo. Me tuve que meter en el tema del feminismo porque mis compañeras catalanas me hablaban del feminismo como si hubieran inventado la pólvora. Cuando yo vengo de una sociedad matrilineal donde las mujeres tenían mucho peso. Entonces, cuando veo ese título, digo, esto es un tema nuevo para mí. Por lo tanto, tengo que ir a las librerías a mirar y a leer. Y esto es lo que hice. Después de leer y de hacer reflexión, esta es la reflexión que les traigo. Habrá debate, porque tiene que haber debate, porque muchas de las cosas que yo traigo aquí los hablo con mis jóvenes, esas jóvenes que me llaman tía Remey. Les llamo, oye, ¿tú cómo ves lo afroeuropeidad? Entonces suelta, yo digo, mira, ves, esta está conmigo. La identidad no es un constructo homogéneo y estable. El proceso identitario es dinámico y está en común y en continuo movimiento. Espacios como el de hoy, en torno a esta exposición de la afrodescendiente, de la afroamericana, espacios como el de hoy, ayudan a fijar
los elementos necesarios para luchar contra las historias oficiales sobre las mujeres negras, cuya intención de esas historias oficiales es borrar nuestra biografía. Y esos espacios nos ayudan. Tenemos mujeres africanas que están en España, que también son pintoras, que también son escultoras. Espero que haber ido hasta América del Norte, los que están tan cercanas también puedan tener un espacio en este MACA, se llama. Sí, allá. Las identidades son más de uno cuando hay yoes que ocupan varias posiciones, por lo que precisan de una característica determinada por el lugar que ocupan entre muchos mundos. En las sociedades actuales, la reconciliación de identidad está suspendida a la capacidad de movilizar los recursos disponibles en cada momento. Puedes tener tu identidad, pero si estás en la periferia, muchas veces, por los recursos que tienen en esos momentos, tu identidad a veces está atropellada. Las identidades también podemos decir que son dinámicas en función a los cambios sociales que produce en un momento determinado y la posible reconfiguración de los contextos que lo acompañan. Todas y todos somos seres múltiples sujetos a transformaciones, por lo que es importante escuchar cómo se expresan los diferentes yoes en cada momento y cómo esos cambios toman cuerpo. Así, por ejemplo, les voy a hablar de mi propio yo. Puedo definir un conjunto de identidades que han sido configurados a lo largo de mi biografía. Evidentemente, no se limitan a lo que puede aparecer en los registros oficiales. Africana Movie, tengo esta identidad. Catalana, llevo 50 años en Cataluña. Por lo tanto, quan parlo català, quan menjo en català, quan penso en català y quan me peleo en català, soy catalana. Española, hablo castellano, tengo el DNI, es una identidad. También como escritora, soy escritora. Es una identidad. Cuando en Cataluña, el Día del Libro, me siento en un espacio donde están las mujeres feministas, las mujeres que escriben sobre mujeres, por lo tanto estoy en esta identidad. Editora, tengo una pequeña editorial que me lleva a donde están los editores, voy a las reuniones de los editores, edito dentro de mis posibilidades algún texto. Editado creo que sobre los 30, 35 libros. En 12 años, mi humilde potencial económico creo que está bien. Narradora de cuentos, soy cuentista, ahora me pongo aquí, no me conocen. Ojalá. No se nos había morido. Escribo cuentos y narro cuentos. ¿Por qué? Porque mi identidad Bubi me lleva a mi pueblo Bubi y me recuerda cuando en casa teníamos un recién nacido, mi abuela, mi madre, mi otra madre, mis hermanas contaban cuentos y me quedó narradora de cuentos. Activista, obviamente, y feminista ya desde el nacimiento. No todas estas pertenencias
por supuesto, tienen la misma importancia para mí en mi proyecto social. No tienen la misma importancia. Yo cuando voy a Guinea soy una mujer bubi, nadie sabe si edito o no edito, me remango y cuento por las noches. No tienen la misma. Retomando el anuncio de esta charla, del diálogo en torno a la afroeuropeidad, tendríamos que considerar que tanto esta como el término afrodescendiente no nacen de nuestra necesidad de nombrarnos. Esos términos no nacen de la necesidad de sentarse africanas que llevan mucho tiempo aquí y dicen, oye, tenemos la necesidad de nombrarnos afroeuropeos o afrodescendientes. No nacen de ahí. Nacen de personas que estudian a los africanos, nacen de personas sabias, antropólogas, etcétera, que van soltando y entonces nosotros, yo ya no soy una mamá vieja, pero nuestras jóvenes se adhieren a ello. Yo lo mantengo, que no son términos que nacen de la manera que nos gustaría nombrarnos. Yo llevo más de 50 años en Europa y puedo decir que no me considero ni afroeuropea ni afrodescendiente. No, me considero una mujer ecuatoguineana, africana y concretamente una mujer bubi nacida en Rebola. Esta es la identidad que pongo delante. Y muchas de nuestras hijas, sí, si quieren, pueden sentirse afroeuropeas o afrodescendientes, pero ojo, que se sientan esta identidad no quiere decir que la sociedad receptora les asigna esta identidad, porque la sociedad receptora muchas veces, infinidad de veces, no deja de decirles de dónde eres. En catalán dirían, de un es. Este de dónde eres, este de un es, les lleva siempre a la sociedad de origen de los padres. Nunca les dicen, oye, tú eres afro, ¿no? De Alicante, ¿no? De un es y de dónde eres. Por ello, yo acabaré diciendo una cosa que repito mucho últimamente y quiero repetirlo aquí. Quiero repetirlo aquí porque cuando hablamos de esos temas estamos hablando de la emigración. Utilizamos ese término sinónimo de migración, la diáspora, los afroeuropeos, los afrodescendientes, toda esta. Siendo así que es interesante, pero la sociedad receptora no debe olvidar, y les pido que no olviden, que nosotros cuando nos desplazamos traemos en nuestras maletas llena de otras formas de vida, nuevas realidades, otra cosmogonía. Que en muchos casos la sociedad receptora de dónde eres, de dónde vienes, etc., no nos deja dar, solo piensan que venimos a pedir. Gracias. Qué temas más interesantes de debatir, qué ganas. Pero me voy a contener porque no es mi rol hoy aquí en debatir. Aunque has dejado muy bien abierta la entrada para que Josefina retome el concepto de la afroeuropeidad. Que creo que puede estar bien. Josefina, bueno, a Josefina la conocemos todas
porque además ha participado desde el primer día en todos los conversatorios, desde incluso antes, desde que supo que el MACA estaba organizando diferentes actividades en torno a Kara Walker. Y no me extraña porque cuando empecé a pensar en las personas con las que me encantaría ir creando redes para que desde Alicante empecemos a pensar y a conversar, a colocar en la conversación algunos temas, la verdad es que pensé en Josefina. Porque Josefina, voy a hacer que también tiene página en Wikipedia, daos cuenta de al nivel que estamos, no escogemos ahí a cualquiera. Y tiene página en Wikipedia porque, claro, parte de esa trayectoria que a mí me parece especialmente interesante y que comparten las dos, tanto Remei como Josefina, es que ambas son pensadoras, son escritoras, pero también son activistas y además con un fuerte compromiso político. Creo que cuando alguien conjuga esas dos identidades, ¿no?, la de académica y la de política, es porque siempre ha pensado también en la posibilidad de utilizar el conocimiento para cambiar el mundo, y yo creo que ahí está un poco la raíz de la forma en la que Josefina se ha ido moviendo y ha tenido pues cierta presencia y cierto reconocimiento en esta ciudad nuestra. Ella se licenció y doctoró en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia. Desde 1992 es profesora de Filología Francesa en la Universidad de Alicante, espero que Wikipedia funcione bien, y si no, donde también ejerció de vicerrectora de Extensión Universitaria. Entre sus estudios de investigación destacan los realizados sobre las relaciones entre intelectuales de ambas orillas del Mediterráneo, así como el papel de la lengua española como idioma de creación literaria en el continente africano. Dirigió la Biblioteca Africana de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Además, ha realizado estudios sobre feminismo y teoría del género. De junio de 2015 hasta junio de 2019 fue directora general de Universidad, Investigación y Ciencia de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. Es colaboradora de medios de comunicación en los que publica artículos de opinión. Desde 2019 hasta 2022 fue senadora de las Cortes Generales por designación de las Cortes Valencianas en la 13 legislatura, prefiero decirlo así para no confundirme, siendo presidenta de la Comisión de Igualdad y vocal de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación Radio Televisión Española y de la Comisión Mixta para la Unión Europea. El 14 de mayo de 2022 fue nombrada consejera de Innovación en la Universidad de Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. Bueno, entonces él seguía en ese cargo, pero ya no está. Ahora tiene la mayoría situal como catedrática de universidad en la Universidad de Alicante. He querido leer la biografía así más desarrollada, cosa que no he hecho antes, porque da claves de por dónde se ha ido moviendo en este campo, ¿no?, desde donde estamos construyendo conocimiento. Josefina, no solo por su trabajo desde el ámbito de la docencia, de la docencia y de la investigación, que se ha preocupado mucho también por ir visibilizando las letras africanas a través de sus cátedras y de sus espacios de investigación, ha ido generando otros espacios de encuentro, ¿no? El último que compartimos con ella, Remei y yo, fue en la sede de la Universidad de Alicante, donde organizó una de las primeras jornadas sobre cultura africana, donde congregó a los y las especialistas del momento. Fue algo bonito y además yo creo que fue un espacio para tejer redes, porque desde ahí hemos seguido alimentando esto. Son pequeñas cositas que se van haciendo que parece que no tienen ningún sentido. Veo a Elena por ahí, Misó, y recuerdo sus primeras jornadas sobre Senegalacán, en ese espacio que fue o Rita, cuando también participó en África aquí, que fue otro proyecto para hablar de África en Alicante, y poco a poco vamos hilando, tejiendo en esa red pequeñas historias, pequeñas muestras que van configurando, ¿no?, una forma de pensar y de pensarnos también como ciudad, y eso me parece absolutamente gratificante. Pero si no fuera suficiente esto, cuando empecé a seguir leyendo algunos de los textos clásicos sobre estos clásicos contemporáneos de donde están emergiendo conceptos como el que vamos a abordar ahora, el de la afropeidad,
me encontré de nuevo a Josefina, que había prologado uno de los textos más clásicos, y no solo ese, sino otros cuantos dentro de una colección que estaba visibilizando aquellos europeos negros que desde allí estaban construyendo europeidad, afroeuropeidad. Tenía que estar aquí, era evidente, y además es evidente que cuando les di la posibilidad que introdujeran el conversatorio desde donde quisieran cada una de ellas, Remey optó por la identidad y Josefina por la afropeidad, lo cual enmarca perfectamente este. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias. Gracias a Rosa por haber... Bueno, en primer lugar, gracias por haber traído esa magnífica exposición a Alicante, que yo cuando la vi anunciada en Apunt dije, ¡ay, África en Alicante! Me pareció casi magia en los tiempos en los que estamos. Pero también gracias porque para mí es mi participación en estos conversatorios es un momento de reencuentro con Mercedes, con Remey, porque efectivamente hace 15 años pues, nos encontramos con alguna de vosotras que también estáis entre el público pues, en una serie de encuentros que tenían lugar en la sede de la Universidad en Alicante en torno a África. Y por lo tanto, muchísimas gracias por pensar que mi intervención podía acompañar pues, una maravillosa exposición que recomiendo y que debería ser de visita obligada en los colegios y en los institutos. Y al hilo de lo que decía Remey, pienso que a lo mejor para quienes no me conocéis, ¿qué hace esta mujer aquí? Y al hilo de la reflexión sobre la identidad que ha hecho Remey, pues a modo de mi propia presentación, deciros que no llego aquí solamente por una trayectoria académica, sino que llego aquí por una trayectoria vital. Sin duda, a mí me ha marcado profundamente que yo nací en Francia, pero no porque los niños vienen de París, sino porque soy hija de la emigración económica española, con lo cual durante 18 años he sido la hija de trabajadores emigrantes españoles. La identidad también es una identidad de clase, de raza, de sexo. Y siempre pues, me he considerado de un no lugar, porque cuando me hacían escoger si me sentía francesa o me sentía española, no sabía muy bien, porque desconocía mi identidad española, porque no la había conocido nunca, y tampoco el contexto reconocía mi identidad francesa, por lo que, claro, porque una persona se puede definir como quiera, pero lo importante es que te reconozcan como tú te defines. Y ahí es de donde yo quiero partir, de esa reflexión final que ha hecho Remey, donde la afropeidad es un término reivindicado, pero la afropeidad no tiene sentido si no se la reconoce. Y creo que ahí es donde entraña cierta complejidad. Y por lo tanto, bueno, pues yo vengo a hablaros de esa identidad afropea que parte desde un pensamiento africano que emerge en el siglo XXI, donde fundamentalmente proyectado porque se nos olvida que el continente africano como India serán los continentes del futuro en cuanto a población y por lo tanto donde esa población joven y donde hay pensadores pues se genera un deseo de que haya un proyecto futuro para África. Si hay un proyecto futuro para África es porque forzosamente tiene que haber una revisión de la historia africana y un reconocimiento de su patrimonio. Como decía Remey, a veces pensamos que el continente africano es sinónimo de migración, de pobreza, de que nos van a robar, pero no nos van a aportar nada. Y ese discurso que cada vez tiene más fuerza y emerge con fuerza entre la juventud y entre la población mayoritariamente blanca, pues creo que es donde tiene su necesidad de
de empoderarse. Necesitamos esa abolición de la raza, porque la raza es lo que produce el racismo sistémico que hay en Occidente. Occidente es de por sí blanco y ha construido sobre esa jerarquía blanca pues un orden mundial, pero sobre todo lo que es más grave, un orden imaginario. Nuestro imaginario es blanco y nos cuesta mucho evadirnos de ese imaginario blanco. Y ahí, como yo me dedico a la literatura y a las artes, y ahí es donde tiene su poder la literatura y las artes. Porque cuando vamos a ver una exposición, algo nos puede chocar visualmente, táctilmente, a nivel de sonido. Y así es como podemos cambiar nuestros imaginarios que están formateados en una sociedad fundamentalmente jerárquica, blanca y capitalista. Por lo tanto, el arte es un arma poderosísima, sin matar, sin hacer daño, sin discriminar, para que seamos capaces de cambiar nuestros imaginarios. Pero también, si hablamos de ese nuevo pensamiento que emerge, pues hay una deuda y una obligada reparación con un continente que fue expoliado no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino también con vidas, con fuerza, con riqueza, por parte de Occidente, frente a la trata y la deportación. Y al fin y al cabo, lo que perseguimos es un mundo más humanitario, donde no haya jerarquías, ni de raza, ni económicas, ni de ningún otro tipo. Una de las escritoras sobre las que yo me apoyo, yo traduje, fui la editora del libro Vivir en la frontera. Leonora Miano es una escritora camerunesa que nació en Camerún, que vivió muchos años en París y que ahora reside en Togo. La podéis encontrar en castellano con el libro, son una serie de conferencias que ella ha ido dando por diferentes lugares, que se titula Vivir en la frontera, y una de sus obras, La estación de la sombra. Y yo os he puesto sus dos últimos ensayos que están en francés, supongo que en algún momento los traducirán, pero si leéis francés os los recomiendo. Uno se llama Afropea, utopía post-occidental y post-racista, y lo opuesto de la blanquitud, reflexiones en torno al problema blanco. Los dos de abajo son dos ensayos sobre los que yo me he apoyado para, digamos, intervenir en esta mesa y hablar a partir de esa afropeidad que se genera desde Francia, porque evidentemente, como yo le digo a mis estudiantes, Francia no solamente fue una gran potencia colonial, sino que ahora mismo es el país que mayor número de afropeos tiene, y porque se sigue viviendo una neocolonialidad que critican buena parte de las personas racializadas que viven en Francia. Si el otro día decíamos, es verdad que en Francia hay muchas personas negras, pero sin embargo Francia vive un racismo sistémico. Francia fue el primer país europeo que ha conocido el auge de la extrema derecha, y seguramente sea el primer país europeo, espero equivocarme, pero que viva una presidenta de extrema derecha, porque está en auge. Y por lo tanto ese pensamiento de extrema derecha es un pensamiento fundamentalmente blanco y que solamente ejerce una especie de comunitarismo blanco. Bien, pues en ese Vivir en la frontera, el título lo evoca todo, pues ella se muestra contra las identidades fijas, aboga por la hibridez cultural, por vivir en la frontera, es y se siente heredera de la poética de la relación de Glissant y del concepto de la circularidad de los mundos de Membe o de Sartre, y hace una profunda reflexión en torno a la identidad y a la integración de los afrodescendientes y afropeos en Francia.
De la frontera, es una cita de su obra. La frontera evoca la relación, habla del encuentro entre los pueblos, a veces con violencia, odio o desprecio, pero siempre generador de sentido. Mi multipertenencia es portadora de sentido. Recuerda a aquellos que creen en la permanencia de las cosas, sobre todo de la identidad, que la planta no se limita a sus raíces, sino que éstas pueden ser trasplantadas y abrirse en un nuevo suelo. Una planta puede asimismo cruzar sus raíces con las de otra y engendrar un nuevo ser vivo. Eso es la afropeidad, según ella la entiende. Y porque ella tiene una hija en Francia, que nace en Francia, y por lo tanto dedica ese ensayo afropea para su hija, porque dice que su hija es una afropea. Para Leonora Miano, cuando hablamos de afropea, en francés, afropéen, afropéenne, ese neologismo viene a contestar, y viene a contestar lo que ocurre en Francia, pero lo que ocurre en España, cuando una persona racializada dice que es española o que es francesa, pues si la gente le interpela, bueno, pero tú has nacido aquí, o tus padres ¿de dónde son? Eres franco algo, ¿no? En francés es mucho, pues, franco marroquí, franco camerunesa. Bueno, pues para contestar a ese franco algo, o para contestar a, bueno, ¿y tus padres ¿de dónde? Pues es ser afropeo o afropea. Para contestar a ese afrofrancés que inmediatamente te señala, como decía Remey, diciendo, no, tú no eres de aquí, porque hay algo que te hace que no seas de aquí, serás afro y algo más. Para ella, un afropeo es una persona de ascendencia subsahariana nacida o educada en Europa. Son los hijos, nietas, nietos de inmigrantes subsaharianos. Aboga claramente, se puede ser negro o negra y francés, como se dijo aquí, como decía Lucía, se es español, española y negro, negra. No hay por qué preguntarse ni indagar. Y reivindican una mayor visibilidad de la afrodescendencia en los medios, en las producciones cinematográficas, en la literatura. Y se pregunta, ¿para cuándo una Toni Morrison o una Zadie Smith en Francia? Y yo digo lo mismo, y en España. Es decir, aportar a las letras hispanas o a las letras francófonas personas que tienen identidades múltiples. Sabéis que hay un debate sobre la introducción en las series, en las producciones cinematográficas, en las series sobre si personajes de ficción tienen que ser negros, tienen que ser blancos. Ella contesta, y os he puesto la cita en francés porque quien la lea, y si no yo os la traduzco, y dice: mientras no sea posible para un actor afrodescendiente encarnar el general de Gaulle en la pantalla, el hecho que Gérard Depardieu haga el papel de Alejandro Dumas, padre que sabéis que era mestizo, no podrá ser percibido más que como una ofensa. Es imposible defender el universal y darle únicamente rasgos caucásicos. Y emplea el adjetivo caucásico, que es un adjetivo antiguo, porque es justamente el origen del concepto de raza. A finales del siglo XIX, dividir la humanidad en 5 razas, que al final no era más que una jerarquía. Bueno, pues así de tajante se pronuncia ella. En su proyecto político-cultural lo denomina afropea. Si os interesa el tema, el escritor Felwine Sarr tiene Afrotopía, la tenéis traducida en español, que son utopías sobre el futuro de África, pero siempre en relación con el continente europeo y con Occidente. Bueno, pues Afropea como Afrotopía es un proyecto, una utopía, un desafío en construcción, sin resentimiento, sin venganza y sin victimismo. Es muy importante que la comunidad africana quiere alzar la voz, pero sin victimismo. Muchos dicen África no es solo un país hambriento, es mucha riqueza, es mucho patrimonio y es mucha aportación no solamente a Europa, sino al mundo.
Afropea para ella es un proyecto, una utopía que inscribe en Francia y explica los motivos. Lo inscribe en Francia en primer lugar porque es el país europeo con mayor población afrodescendiente, porque tiene una historia implantada en el pasado colonial, por el auge del racismo, repito, porque fue el primer país de Europa donde la extrema derecha ganó y donde hay muchas posibilidades que en las próximas elecciones a presidente de la República pues gane Marine Le Pen, que defiende unas tesis absolutamente racistas, xenófobas y a favor del hombre blanco. Y subrayo lo de hombre blanco. El auge del racismo y la teoría del reemplazo. No sé si conocéis la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo es una instrumentalización que está haciendo la extrema derecha, atisbando el miedo a que dentro de unos años pues Francia va a ser reemplazada por todas esas comunidades que no son blancas, que no son heterosexuales y que no son católicas. Es la teoría del reemplazo. Ella aboga por la abolición de la raza y la transformación del concepto de occidentalidad y occidente marcado por la blanquitud. Yo os he puesto dos dibujos que la teoría del reemplazo que aboga al racismo, ¿no? Y son dos personajes de Asterix y Obelix que uno le dice: yo he nacido en Francia, he vivido siempre aquí y por lo tanto hablo francés. Y entonces el otro, de manera irónica, y dice: pues para mí la verdad es que no eres del todo francés. Bueno, es una... Y el otro, lo que os he puesto, es un mapa donde las zonas naranja son la presencia francesa en el mundo. Y es algo que a mí, cuando me adentré en este tema, me llamó profundamente la atención, porque Francia es la segunda potencia marítima en el mundo por detrás de Estados Unidos. Y entonces empecé a pensar qué significaba eso. Pues es el número de kilómetros cuadrados que Francia tiene en el mundo y que evidentemente la convierten en una potencia mundial. Ahora mismo, después de que Gran Bretaña haya salido de la Unión Europea, el ejército francés es el mayor ejército europeo. En todas esas zonas naranja son lugares colonizados por Francia, donde vive población no blanca, no católica, donde Francia sigue teniendo una presencia muy importante. Son departamentos de Francia, departamentos de ultramar, donde se habla francés, porque la educación se hace en francés, y donde el centro sigue estando en ese país diminuto, si miramos el mapa general, en ese país diminuto que es Francia. Y por lo tanto, como dice Leonora Miano, esos territorios son franceses porque Francia quiere que sean franceses, pero no son blancos. No tienen la misma religión que defiende Marine Le Pen. Y eso es muy importante. Por lo tanto, Francia era multiétnica, multirracial, multirreligiosa, mucho antes de la Revolución Francesa. Y ese mapa es lo que a los comunitaristas blancos, a las personas de extrema derecha que dicen que enseñan el pañuelito del miedo con el gran reemplazo, es el mapa que tenemos que poner de fondo de pantalla para recordar que si Francia es una potencia mundial es porque está en muchos lugares del mundo donde la población no es blanca. Liliane Thuram fue futbolista, aunque ahora es una activista contra el racismo en el fútbol. Su hijo Marcus Thuram jugaba en la selección francesa del partido que vi el sábado. Digo porque el fútbol es muy importante, ¿eh? O sea, y en esto del racismo es muy importante. Y cuando él ganó la Copa del Mundo cuando en el 93, si mi memoria no me falla, cuando se llamaba la selección francesa Black, Blanc, Beurre, que era blancos y beurre, que es como se dice árabe al revés. Y en el 93 era la muestra de que la selección francesa era la muestra de la diversidad que vivía el país. Ahora ha habido un retroceso absolutamente flagrante y cuando él dejó el fútbol, pues se ha dedicado a hacer activismo
contra el racismo en el fútbol, pero yo diría que activismo contra el racismo en la sociedad. Yo os aconsejo que leáis, si os interesa, este libro que está traducido, lo presentó creo que en el Nou Camp, está traducido al español, y hace un repaso a cómo se ha construido ese pensamiento blanco a lo largo de la historia, fundamentalmente desde los procesos de colonización de los grandes imperios. Es absolutamente... Yo me lo leí en 2 días porque aprendes muchísimo. Habla de fútbol, habla de filosofía y fijaos, habla de una cosa y ya dice que los jugadores negros, los jugadores de fútbol negros son muy valorados por su fuerza. Y yo como soy futbolera digo, pues es verdad. O sea, no. Pero sin embargo los grandes entrenadores son blancos. Y dije, ostras, pues es verdad. O por ejemplo otra cosa que el otro día también me fijé, porque vi que Nico Williams ha echado novia y dije, mira, con lo monísimo que es, se ha hecho una novia blanca monísima. Entonces me acordé de una cosa que dice Lilian Thuram en el libro, que dice que los jugadores negros, cuando tienen éxito, se echan parejas blancas, porque es una muestra de su éxito social. No sé si será verdad o no, pero creo que no van muy desencaminado. Bueno, pues Lilian Thuram dice: la clasificación de la humanidad en diferentes razas y su jerarquía se creó para justificar la supremacía blanca, para erigir a las personas blancas como norma. Blanchité, blanquitud, whiteness. Occidente ha establecido una jerarquía social y política basada en el color de la piel. Blanquitud es la dimensión política que implica una ventaja occidental en el imaginario mundial. Y os voy a contar algo personal que lo digo y se me eriza la piel. Yo tengo un hijo de 35 años y he estado 5 años en Mayotte. No sé si os suena. Mayotte es el departamento de Francia que sufrió el ciclón en diciembre, no sé si lo visteis en la televisión. El departamento de Mayotte fue en el siglo XVI colonia, ahora es un departamento, o sea, es como si fuera la Unión Europea, pero en Mayotte, una población mayoritaria mahoresa, mayoritariamente musulmana y no blanca. Y mi hijo se fue allí de profesor de español porque el gobierno francés recluta muchos profesores y muchas personas en el ámbito de la sanidad. Y ha estado 5 años allí dando clase. Y de las cosas que yo quiero que me cuente, me dijo, aparte de que se querían venir en la maleta con mi hijo, porque para ellos Europa es un lugar de éxito, un día una estudiante, que son muy buenas estudiantes porque saben que si se van a Francia podrán sacar una carrera y después cuando vuelvan podrán alimentar a toda su familia, le dijo, monsieur, lo voy a decir en francés, dice, pour réussir, il faut être blanc. Para triunfar hay que ser blanco. Y me pareció, ese es el mundo que ven, y ese es el mundo que ven en una zona geográfica, porque no puedo decir país porque es Francia, en una zona geográfica que es departamento de Francia, un país europeo mayoritariamente, no mayoritariamente, pero que donde la mayoría blanca occidental pues dicta, por ejemplo, en los caminos de la política. Leonora Miano, basándose en esa superioridad simbólica de la blanquitud, dice, se puede ser pobre y blanco, pero se tiene al menos ese poder simbólico. La occidentalidad está ligada a la blanquitud y a la universalidad, y dice el filósofo senegalés Souleymane Bachir Diagne, el universalismo es la posición de aquel que declara universal su propia particularidad. Eso es lo que nos ha pasado a los blancos y a las blancas, que hemos erigido en superioridad moral universal algo que solamente tenemos nosotros y que seguramente ni somos mayoría ni lo seremos. Y con respecto al continente africano tenemos una deuda abisal, la captura, el transporte de seres humanos, la deportación, la esclavitud, donde no hablamos solo de seres humanos, sino de objetos de arte, de extracción de los recursos, de reservas de energía.
en lo que fue violencia y desposesión. Se pregunta Felwine Sarr, ¿cómo sería África sin la deportación y la esclavitud? Por lo tanto, necesitamos una rehabilitación, restitución y justicia. Esa rehabilitación, restitución y justicia pasa por una reapropiación de la historia de África, teniendo en cuenta también la precolonial, porque si no, al final solo conocemos África desde que estuvieron los colonos allí. Entender y conocer el pasado y una soberanía intelectual, descolonizar el saber. Retirada de estatuas de personajes esclavistas, como se ha hecho aquí en España, con estatuas del régimen franquista, o como hemos pedido las feministas, retirar nombres de calles y poner nombres de calles de mujeres sabias, de mujeres intelectuales. ¿Por qué no hacerlo con ese pasado esclavista también? Retorno de las obras de arte saqueadas durante la colonización como una necesidad moral y política. Y ahí pues tenéis el documental de la semana pasada. Y también una reconceptualización del Museo Occidental. El Museo Universal es un museo de esencia imperialista y colonial, dice Françoise Vergès, de quien también os recomiendo el libro que acaba de traducir en ACAL, creo que se llama El desorden radical. Lo tenéis traducido, porque lo he visto, o sea, sí, creo que es ACAL. Pero si no, El desorden radical de Françoise Vergès, que hace toda una recopilación de información de cómo se construyó el museo, por ejemplo el Museo del Louvre, que no sé si me quedan ganas de entrar, quiero decir, cuando lo documenta es... Y de ir hacia una nueva ética para las relaciones entre el norte y el sur. Como conclusión, la literatura y el arte contribuyen a entender la historia de otra manera. Se presta mucha más atención a una obra de arte, a la música, como decía Mercedes, al jazz, que a un mitin político, estoy convencida. La cultura se erige en estos momentos, más que nunca, como un espacio de resistencia. Esto hoy que tenemos aquí es un espacio de resistencia que a lo mejor dentro de 10 años no nos dejan programar obras de este tipo, con determinados mensajes. Porque necesitamos revolucionar las mentalidades y establecer nuevas relaciones y visiones sobre África con la vista puesta hacia un proyecto para el futuro de la humanidad. Y muchas gracias. Muchas gracias. Qué lección más buena. Estaba recordando lo que nos dijo Tania cuando vino, dijo, bueno, no sé si aquí mismo o después cuando ya estuvimos tomándonos algo con ella, si es que yo, el proyecto que empecé a desarrollar de España Negra, que me recuerda mucho, que está un poco en la base de la programación de estos conversatorios y los temas que hemos ido planteando, pero también en la base de eso que puede pensarse, ¿no? Como vamos a ver cómo se está reinterpretando también en el caso español esos discursos sobre la afropeidad o la afroespañolidad, el término ya irá cambiando. Es que estuve en Francia, vi lo que estaban haciendo y dije, esto tengo que hacer. Fue un revulsivo para hacer algo aquí, algo parecido a lo que estaba surgiendo allí. Por eso me ha parecido tan interesante que lo localizaras en Francia, que contextualizaras en Francia la emergencia de ese concepto, de esa categoría, y que nos contaras qué más hay por ahí. A lo largo de las sesiones que hemos desarrollado aquí en estos conversatorios, hemos ya visto algunas de esas formas de entrada que se pretenden como formas de entrada para repensar la cultura negra de la sociedad española, ¿no? o la historia negra dentro de la sociedad española. Y allí recuerdo cuando paseamos por el tráfico de personas esclavizadas y el papel y la relevancia que había tenido España en ese tráfico, ya empezamos a visibilizar, ¿no? Siguiendo un poco en esta línea, ¿no? Y también no solo por el interés de algunos investigadores, como José Antonio Piqueras, que lleva mucho tiempo por ahí, sino porque también lo está planteando quienes desde la España negra reivindican ese otro relato. Hay historiadores dentro, pues, los afroespañoles, afrodescendientes, no sé cómo, da igual, el nombre es como quieran nombrarse, y desde donde piensen reconocerse, que sí que se está contribuyendo ahí.
En Barcelona han retirado estatuas, ya sabes, de esclavistas, bueno, es decir, poco a poco. Lucía Momio, que a mí me parece que puede ser la Smith, bueno, próxima, ¿no? Va por su tercera novela y creo que se está construyendo un relato también desde ahí. Yo no sé, yo tengo esperanzas, o por lo menos me gusta pensar que estamos abriendo el camino, planteando categorías desde donde por lo menos la gente pueda empezar a pensarse, recogiendo las categorías que han surgido desde ahí abajo, ¿no? Impuestas desde arriba. Voy a darte primero la palabra, ¿no? Por donde quieras. Habéis planteado tantas cuestiones que por dónde queráis. ¿Crees que el proyecto de España Negra es el que tiene mucha importancia y relevancia? ¿No es una forma de repensar esa relación entre España y lo afroespañol? Sí. No, el proyecto de Tania, bueno, que lo hemos avalado mucha gente, es un proyecto que ha tenido éxito, aparte de que ella es muy buena, pero ha tenido potencial económico. Muchas veces iniciamos proyectos y se quedan allí porque no nos subvencionan, no nos apoyan económicamente. Les voy a contar un heroísmo. En la conferencia de Beijing, sí, nosotras, las mujeres de Oisu-Ipula, la asociación nuestra, presentamos, pedimos una subvención porque queríamos ir a Beijing. Fuimos al Instituto Català de las Donas, el Instituto de las Mujeres, presentamos, pedimos que solamente 2 compañeras pudiesen ir a Beijing y nos dieron 100 pesetas. Desde entonces, ¿no? O sea, que te permitía coger el tren hasta Figueras. 100 pesetas. Y mi compañera Irene Yambá, en paz descanse, y yo, que somos las que llevamos la asociación, teníamos adolescentes que estudiaban. Entonces, sacar un dinero de casa era mucho. Pero las 100 pesetas que nos daban, no lo aceptamos, que nos daban, cuando tienes que justificar esas 100 pesetas, ya pierdes más tiempo que las 100 pesetas. Entonces, las asociaciones llevan, así como 30 años. En 30 años, uno de los proyectos más, diría yo, sólidos y que ha tenido el apoyo de las instituciones es el de Tania. Tania se lo ha curado, le hemos apoyado, ha tenido la suerte de que hay proyectos europeos que vuelven a aquello que dicen: si les damos alguna migaja, estamos devolviendo lo que les hemos robado. Ese es el tema. Pero son caminos, son caminos. Off the record, Merche y yo estábamos hablando y me decía: esta nueva generación, yo a mis chicas y mis chicos les digo: adelante. Lo que nosotros y nosotras no pudimos hacer por las circunstancias, por el entorno, por no tener apoyo, por no tener referencias, ellos lo pueden hacer. Han pasado por las universidades, muchas se han formado. Yo siempre pongo los ejemplos de mis 2 mujeres, como Rita, como Basara Shankar, Lucía. Hay ya un colectivo de chicas africanas, no solamente las guineanas, son las que tengo más cerca, pero son las nombro, pero hay senegalesas nacidas en el Maresme, que son mujeres que obviamente sus reivindicaciones han de ser distintas a las mías.
se enfrentan a una sociedad en la cual pueden hablar de tú a tú. Se enfrentan a una sociedad que tienen el espacio aquel de decir, oye, las mujeres de Hueso y Pula, las mujeres de Busacafo, las mujeres crearon, trabajaron, pero ahí se quedaron. Por eso, cuando Tania empezó a hacer la exposición, es una exposición muy bonita en Barcelona, que he traído el catálogo de la exposición. Cuando Tania empezó, me decía, Remey, ¿cómo es que me dicen las chicas jóvenes que no hay nada? No hay nada. ¿Por qué? Porque no ha quedado nada importante. La sociedad no ha calado. Tenemos la revista. Estuvimos durante 10 años haciendo un programa de radio, pero no se enteraban ni les importaba. Yo creo que vamos por otro camino. Tenemos actores de cuando en cuando se nos ve ahora, etcétera, etcétera. Que estoy segura de que tenéis algo que decir, por eso voy a daros la palabra porque veo muchas ganas. Nada, que yo quería daros las gracias por estar aquí, porque sois tres grandes mujeres, protagonizando una mesa muy interesante que tiene que ver con el contexto de la historia negra y de la historia de la diversidad étnica en España. Y simplemente voy a lanzar como una especie de reflexión generalizada, que cuando estaba planteando Josefina, cuando estaba comentando Josefina, ahora, la historia de Francia con respecto... ¿Se escucha bien? Me estoy retornando. ¿Se oye? No cambiamos nada. Cuando estaba planteando la historia del esclavismo y además también de la extrema derecha en Francia con respecto a España o otros países, es simplemente una percepción, más allá de lo que se publica y tal. Yo creo que el tema de la extrema derecha es una organización que es mundial, está mundializada totalmente el planteamiento que se tiene ahora de la resistencia de todo lo que supone la diversidad y la sociedad, ¿no? Más allá de que Francia es una historia muy especial con el tema del colonialismo, ¿no? Porque es una cultura asimilacionista y obviamente vive en un colonialismo totalmente diferente que se ha recuperado toda su intensidad, ¿no? Para adaptarla en la moderna colonialidad actual, ¿no? Y eso no quiere decir que España, que fíjate que hay personas, o sea, mi hijo, tú estabas hablando de tu hijo Josefina, mi hijo tiene 33 años, ha nacido en España. La tía Remey se vino de Guinea en los años 50. Y fíjate los años que lleva aquí, no quiere decir que no haya una identidad incluso renovada, no nueva. No quiere decir que España no haya sido... España siempre ha estado teñida culturalmente de diversidad, ¿no? Digamos que el planteamiento de la nueva multiculturalidad desde los años 80 o 90, que se han integrado, ¿no? Por el tema del trabajo, los procesos migratorios y tal, estamos aquí. Lo que pasa es que España es un país profundamente racista y es muy complejo desestructurar toda esa visión. Yo el día que estuve hablando aquí, hablaba del blackface. Había muy poca gente en la sala. Y quien no entienda que hay tradiciones que se tienen que abolir, lo mismo que se tiene que abolir la raza, es muy complicado. Fíjate, Josefina, que el tiempo de más soledad que viví políticamente en el Congreso fue cuando me metí con la tradición de los pajes de Alcoy, cuando dije que era racista que se pintaran de una manera mofando la piel los rasgos de las personas negras, y cuando historiadores de nuestra universidad me llamaba tonta públicamente, que no conocía las raíces y las tradiciones españolas y que eso en todo caso no venía del racismo. No venía del racismo porque además se hace un bien a los niños cuando se les entregan los regalos, debido a que, pues los niños que, en fin, que son pobres, etcétera, ¿no? Con esa idea, ¿no? de plantear que hay personas que están subordinadas a la humanidad
y tienen que seguir estando ahí. Esa es una idea, más allá de los proyectos culturales que se están generando en España, es una idea que está fuertemente radicada en los procesos de desestructuración de ese racismo que existe en España en todas partes, sino porque después de tantísimos años, yo llevo más de 50 años en este país, o 40 o 50, ¿qué es lo que pasa con nuestra presencia en las instituciones? ¿Qué pasa con nuestra presencia en la televisión pública? ¿Qué pasa? Todos los años me dedico a escribir cosas sobre la presentación de los programas de la televisión pública que todos y todas pagamos. ¿Sabes dónde estamos? En esos espacios que nadie ve, en los invernaderos, en las cocinas de los restaurantes, en esos espacios. Entonces, pues yo lo que invito, más allá en fin, que esta cosa me apasiona muchísimo y ya está, ya no quiero solapar más el tal, os invito yo invito a una reflexión desde el sosiego, aunque parezca que no estoy nada sosegada, sí, porque no hay otra forma de que la gente, de que la sociedad entienda que somos españoles y españolas. Yo no tengo que tener miedo porque mi hijo se va a Madrid y le diga, ten cuidado cuando vayas al barrio de Lavapiés, porque tenemos el peligro de que se pueda ir nuestro hijo y no volver, porque nos matan por el color de nuestra piel. Y este debate no se ha producido todavía en España. Solo quería decir eso. Perdón por haber... ¿Qué va? Al contrario. De hecho, creo que yo recuerdo a Francine Galvez, porque ya soy mayor, quiero decir, pero que era presentadora y la recuerdo con muchísima... Que yo decía que bien, pero se fue y que lo normal es que hubiese habido un mayor relevo, pero no. En la etapa del Congreso de los Diputados, cuando yo me marché, en la 11, había 5 personas racializadas. 3 personas gitanas, una de Senegal, me parece que era, o camerunés, que está todavía del PSOE, o sea, 5. Ahora queda el PSOE y la compañera Vivi. Ya está, fin de la historia. Y esa es la multiculturalidad. Entonces, no nos dan, como ha dicho la tía Remey, no nos dan subvenciones, no nos subvencionan. Los grupos de estudio son blancos. Toda la blanquitud, sí, y además el tema de la blanquitud tiene una cualidad, ¿no?, que es en la que se agarra, y es que tiene un poder que no se ve, pero es el que nos ahoga a todos. Entonces, hasta que no nos planteemos cómo abolir eso, va a ser imposible. Y además, cuando nos plantean formar parte de los partidos políticos, aparte de la violencia racial que vivimos, porque yo viví una violencia impresionante, porque dije, no me voy a ir, voy a aguantar esto, para ver qué es lo que pasa, ¿no? Una violencia que un cuerpo no puede aguantar, ¿no? Violencia incluso simbólica, el poder que nos da, si lo tenemos, es siempre simbólico, nunca transformador. Porque además se nos siente como gente de la que no hay que fiarse. Eso a nivel de poder sistémico. O sea, y es doloroso, lo siento. Yo estoy en este momento hablando desde el dolor, pero lo siento. Y desde ahí también creo que se puede crear. Ya está, lo siento. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por organizar este evento. Muchas gracias, Sita. Yo te llamo Sita, no tía, me gusta más. Y muchísimo tiempo sin verte, Josefina. Nada, sobre la charla que habéis dado, sobre todo Josefina, me ha gustado lo de Afropea. Es algo que me lo voy a quedar, ¿vale? Me lo voy a quedar porque me ha gustado mucho. Sí que es verdad que nuestros hijos que han nacido aquí y se sienten de aquí porque han nacido aquí, se sienten de aquí en un entorno muy cerrado, que es su círculo, en casa, los amigos y los padres de los amigos porque les conocen, pero cuando salen de ese círculo no se sienten de aquí, porque siempre hay alguien que les recuerda que no son de aquí, y eso les crea mucha frustración, porque dices, vamos, si he nacido en Alicante, mi hijo mayor que no ha ido ni tan siquiera a Guinea, el pequeño sí dice, si he nacido aquí y me dicen que no soy de aquí, ¿de dónde soy?
Siempre encuentras, por más que te quieres sentir de aquí, te encuentras a alguien que te hace saber que no eres de aquí. Y yo, que no he nacido aquí, pero llevo más años en este país que en mi país, mira, hace menos de un mes, si el mes pasado, me dijo una persona guineana con la que tengo cercanía y me dijo, es que tú eres mi española. Y eso me lo dijo una guineana, perdóname, eso es de bastante interno. Tú eres mi española. Y yo me ofendí. Además me ofendí por la persona que me dijo eso, ¿no? Que es una de las nuestras. Pero luego pensé, no tengo por qué ofenderme, porque yo me siento española igual que me siento guineana, bubi. Y lo que decía Reme de las identidades, son muchas. No tengo por qué eliminar mi identidad guineana bubi, ni tampoco rechazar 43 años de identidad española. Porque es verdad que me lo he planteado, porque a veces yo le decía, no sé si es correcto, Virginia, pero es que es lo que yo siento. Y lo que yo siento es lo que tiene que ir a misa, porque tengo que ser consecuente, ¿no? Pero me molesté bastante. Intentamos, no me gusta la palabra que se utiliza mucho, que es la de cuando los que venimos de fuera nos dicen que tenemos que integrar. Esa palabra no me gusta, no me gusta lo de integrar, pero intentamos ser uno más porque aportamos, pero es que siempre viene alguien que te hace ver que tú no eres de aquí y hay que pasarlo. Si no lo pasas, no sé ni cómo explicarlo. En mi trabajo tengo mucho debate con mis compañeras. Yo afortunadamente trabajo en un sitio público y me relaciono más con gente española que con gente y el debate es siempre lo mismo, 43 años después. Eso cansa mucho. Dice Amin Malouf, que seguramente es Sí, Amin Malouf, con respecto a lo que tú has dicho de integrarse, dice que a él no le gusta el término tolerancia, porque la tolerancia es que yo estoy por debajo de ti, que lo que tenemos que exigir es respeto. Entonces, efectivamente, la integración, la tolerancia, que además es un discurso que se utiliza mucho desde el punto de vista de la calle. Pero yo soy, a ver, no os lo he dicho, yo le doy clase a chicas y chicos de 18 o 20 años y como soy profesora de francés, pues últimamente tengo muchos estudiantes marroquíes, argelinos. Eso significa que cuando yo os decía lo de la blanquitud, y por eso diréis, ¿por qué esta mujer porque salgo de clase y le doy muchas vueltas? Y cuando digo, me encanta la frase esa del filósofo senegalés, de que hemos hecho de nuestra particularidad lo universal. El otro día una alumna marroquí, que además es francesa, fijaos, o sea, lo poco que tiene que ver tu documento nacional de identidad, porque ella nació en Francia, o sea, y me dice, profesora, es que el otro día fue a casa de una amiga del instituto y le dijeron sus padres, eres la primera marroquí que me cae bien. Lo digo porque es algo, como no conocéis su nombre, mantengo, pero es algo de este curso. O sea, imagínate, tú dices que llevas 43 años, imagínate una cría de 18 o 19 años que me diga, es que, primera, la desconfianza que generan las personas racializadas, y ahí meto todo, no solamente porque en el caso de las personas musulmanas es un tema cultural. Entonces, las personas racializadas frente a lo blanco, y sigo repitiendo, lo blanco, heterosexual, masculino y blanco, porque quien rechaza eso, rechaza a los homosexuales, rechaza a las personas trans, rechaza a todo lo que no es, rechaza a las mujeres. Es decir, al final, efectivamente, es un discurso
mundializado, muy bien estructurado y que además nos obliga a quienes defendemos lo contrario a tenerlo muy bien en mente y contestar a cada cosa. Pero afortunadamente la universidad está llena de personas racializadas que son hijas e hijos de personas que han venido a trabajar y que seguramente pues dentro de 20 años serán esos afropeos y estarán trabajando y serán españoles y españolas. Es verdad que a veces te da mucha rabia, ¿no?, que eso sea así, pero bueno, yo sigo siendo optimista y pienso que dentro de 20 años pues tendremos un panorama con una juventud española cuyos padres o abuelos sean pues, de descendientes del continente africano, ya sea marroquí, senegalés, y que también cambie pues, la identidad nacional de este país. Creo que necesariamente tendrá que hacerlo. Yo me he quedado antes con algo pendiente por ahí, es cuando estábamos hablando de la historia, ¿no?, de la historia de la España negra de la que hablábamos y de esa historia sin memoria, porque es verdad que hay muchos huecos en esa memoria que todavía hay que construir. Y aquí tenía anotado algo que nos ha dicho Remey así muy deprisa, hablando así de pequeñito, ¿no? Hablaba de su papel como editora, ¿no? Decía, en 12 años he editado entre 30 o 35 libros. Es una barbaridad de libros editados en esas condiciones. Pero a mí me gustaría que compartieras con el resto de nuestra audiencia cuál ha sido tu apuesta editorial, porque yo creo que ahí también se está construyendo un relato que tú tenías muy claro que había que construir desde hace mucho tiempo. Sí. En los años 70, cuando yo empecé mi lectura, porque hice hasta el cuarto de bachillerato en Guinea Ecuatorial y no había leído ningún libro. El libro que teníamos ahí de lectura era el libro de Marisol. Las películas que veíamos los fines de semana era El último cuplé. No había leído ningún libro escrito por un africano. Llegamos a Cataluña y en las librerías, salvo Wallace Olinka, porque había tenido premio Nobel, no había libros escritos por nosotras. Empezamos a editar una revista, Ewaisu, que en lengua bubi quiere decir mujer. Yo recorría librerías y empezaba poquito a poco a ver libros. Un día en una peluquería de una amiga encuentro a unos chicos en la entrada de la librería con la revista nuestra Ewaisu y hablan, oh, mira, esta revista, estas son mis tías. Me voy a Mataró a un espacio de conferencia, entonces estábamos luchando porque las fiestas de la diversidad se reducían en trencitas, cuscús y nada más. Decíamos, bueno, pero la diversidad no es esto. Empezó a darme vuelta. La primera vez, y creo que será la última, porque ya no me pasa, que Hacienda me devolvió a hacer la declaración. Pensé, digo, este dinero lo tengo que invertir en editar. Lo primero que hice en Barcelona, en Cataluña, hay muchísimas oportunidades de formación. Entonces me matriculé a una escuela para tener nociones de editorial. Con este dinero edité mi primer libro, La razón de un pueblo. Recopilé todas las... Porque yo soy muy bubi. Saben que los bubis somos de Guinea Ecuatorial, en la zona de la isla de Bioko. Entonces, siempre estamos luchando por esta identidad. Y teníamos los discursos de la conferencia en la época de la independencia, que algunos bubis habían dicho cosas que estaban pasando en
el país de origen. Recopilé todos estos discursos y edité mi primer libro para hacer un ensayo. Después digo, bueno, voy a mirar a ver si puedo editar libros escritos por mujeres. Mi obsesión son las mujeres. Y poco a poco, para ir metiendo textos escritos por nosotras mismas, para que la autoestima de nuestros hijos tuviera fuerza. Recorría muchas escuelas y observaba que nuestros niños en el patio, cuando veníamos, Inongo y yo, Inongo es un escritor camerunés que vive en Barcelona, cuando veníamos aligeraban el juego para entretener a sus compañeros, para que no vieran pasar a esos negros. Son temas que me han obligado a traducir, por ejemplo, con la editorial One Africa, tradujimos libros para que circulasen libros. Mi carta más larga de Mariana Bach está traducido en catalán incluso, para que haya textos que, donde nuestra nueva generación pudiese tener referencias. Y así poco a poco, edito mucho a lineanos y también a Rubis sobre todo, para ir recopilando información de nuestra identidad. No tengo la posibilidad de que Planeta y yo podamos hacer un tándem. Pero bueno, vamos haciendo. Es más que nada, cuando yo hice hasta cuarto de bachillerato en Malabo, quinto y sexto aquí, en los libros de texto nunca vi nada sobre África. Ningún club de lecturas que hablase de literatura africana. Ahora en Barcelona podéis encontrar 4 o 5 clubes de lecturas. Los primeros estuve yo, que había 2 o 3 libros, nos lo pasábamos. Ahora, las bibliotecas, o sea, la Diputación, que es el director de las bibliotecas, ya compra libros africanos. En los clubes de lectura ya no nos pasamos los libros, ya pueden, si somos 20, ya hay 20 libros. Decía Josefina que la formación, que la cultura, que el arte, etc., abría las mentes. No conocen África, no les interesa África, pero nuestros hijos les interesará, conocerán a través nuestro. Teníamos una librería en Barcelona, La Ploma. Existe aún La Ploma, pero no con el mismo. En La Ploma es la primera librería que se especializó en temas africanos. Pues en esta librería, en la trastienda, hace 20 años, que una compañera mía, Amada Salomón, está en Barcelona, y yo creamos la primer espacio de tertulia literaria. Cogíamos un libro con nuestros niños, los niños de Amada, que ahora ya son universitarios, licenciados y tal, eran pequeñitos, los cogíamos, nos íbamos en la trastienda de La Ploma. La Ploma nos dejaba el libro, los chicos cogían el libro, leían el libro con ordenador, buscaban el autor, buscaban el país del autor. Uno de esos chicos, hoy se llama Jeff Abepa, es un especialista en temas de literatura africana. Entonces,
si este chico es especialista, mañana otro tiene intención, cuando estén en los institutos, en la universidad, aconsejarán textos africanos. Hace 2 días murió Guido Tiyongo. A mí me llaman, oye, ¿has visto? ¿Ha muerto? Sí, ha muerto. Descolonizar la mente, si no lo han leído, búsquenlo. Descolonizar la mente, desplazar el centro, etc. Entonces, un periodista me dice, René, qué lástima, porque a lo mejor ahora le iban a dar el premio Nobel. Digo, ahora, no se lo darán nunca, no se lo hubieran dado nunca. Ahora que han muerto por Iscacarea. ¿Sabéis por qué no se lo darían nunca? Porque no decía lo que les gustaría oír. Era uno de los nuestros. Entonces nosotros hacemos que nuestros hijos lean esos textos. Y así poco a poco vamos. ¿Qué hubieras hecho con dinero? Todo esto sin un duro. Sí, sin un duro. Pero bueno. Pero, Permitidme, por favor. claro. En homenaje a Wationgo, Sí. hay que decir algo muy importante. Fue el primer escritor africano. Wationgo era de Kenia, era Kikuyu, Sí. y su rebelión empieza por escribir en Kikuyu, Sí. no en inglés, para que los ingleses traduzcan sus libros a su idioma. Porque siempre se ha hecho la dinámica inversa, que los africanos traducimos de los idiomas occidentales a los idiomas africanos. Era un revolucionario. Enseñó a pensar, a reivindicar, como dice Sita Rebey. Sí. Y aprovecho la ocasión para dar las gracias a las tres, porque desde luego los intelectuales son los que van a poner la barrera que ha hecho mención la catedrática. Esa barrera que enarbola en Francia la señora Le Pen, que por cierto, a cuyo padre vi por pura casualidad en Malabo, invitado por el dictador Obiang, y voy a decirlo, le di la espalda, me negué a saludarlo, y estaba con el embajador Miguel Oyono Mifumo, un compañero de La Salle, como fue el presidente Obiang conmigo, porque no quería una imagen con esa persona, porque sabiendo quién es Le Pen, una foto o un apretón de manos con un racista era como aceptar que nos insultara. Porque su racismo empieza en Argelia, todo hay que decirlo, matando a argelinos y enorgulleciéndose de haber matado a argelinos que pedían su independencia. Y eso nos lleva a Frantz Fanon, de Darnay de la Terre, Los Tonels de la Tierra, que era un médico martinicano negro que encontró su identidad cuando se dio cuenta que un negro de Martinica no podía estar en una guerra, en un ejército francés, contra los argelinos que luchaban por su independencia. Y se pasó al lado de los argelinos. Y es una institución en Argelia este señor. Y en el mundo, en el pensamiento del mundo, que murió con 36 años, marcó una época con tan pocos años. Y de paso vengo a por el tema de el afro, es un término que me cuesta porque tendríamos que decir muchas veces para crearlo, ¿no? es muy importante porque las revoluciones siempre empiezan por los intelectuales. La labor que ustedes están haciendo, ustedes tres, señoras, es el principio de la demolición del racismo, porque todo empieza aquí, en la mente, y luego va a las costumbres, las actitudes, y los debates ayudan a superar y a derribar esas barreras. Y me voy a dirigir a mi querida hermana y amiga Remey, porque cuando la gente, ella dice que las mujeres, los africanos vinimos y no veníamos, o sea, venimos a aportar algo, estábamos también más avanzados, por lo menos los bubis, nosotros los bubis de Fernando Po, de la isla, porque el colegio donde ella estudió, 2 personas le pusieron un nombre emblemático en 1963, lo cual era imposible en España. Eguaiso Ipola, en bubi significa mujer, levántate. La mujer bubi, porque somos bubis fundamentalmente, porque nos marca la cultura, el idioma más que la nacionalidad del pasaporte, ha sido siempre una mujer independiente, una mujer libre. Ella, cuando llega a España, con esa cultura que adquirió en ese colegio, de mujer, levántate, Eguaiso Ipola,
que fundó una maestra, que por cierto era mi abuela, y el político más brillante, don Enrique Goy Murubera, un colegio de señoritas, donde se les enseña a tomar el papel fundamental de la mujer en la sociedad, que nos lleva a algo que no quiero olvidar, que yo leí con Frantz Fanon. Frantz Fanon, en su libro, cita a Rabbi Vitaz, un personaje político argelino, que pasa la historia por una frase importante, que ahora me viene a colación, que dice: educar a un hombre es educar a un individuo, educar a una mujer es educar a un pueblo. Esta señora, mi amiga, cuando llega a España, se da cuenta que están dispersas las chicas Movies. Las organiza para que todos los años tuviéramos actos culturales con nuestro folclore y nuestro idioma, y eso pasara a nuestros hijos. O sea, Remey no ha empezado ahora, ya venía de Rebola y de Malabo con ese bagaje, y asumió ese liderazgo, acompañada de la difunta Irene Yambá, y la doctora, también en paz descanse, y la doctora Mao, Plácida Mao. Esas tres mujeres revolucionaron nuestro ámbito bubi, porque es una cultura a la defensiva. Las culturas amenazadas son las que más se defienden mejor, y las que tenemos que alzar en voz alta que estamos aquí y estamos dispuestos a no desaparecer. Y esa es la labor que ha empeñado Remey, y le ha ido paso a paso llegando a integrarse en luchas de activismo feminista, y la labor que están ustedes haciendo en equipo, que a todos nos beneficia, porque el debate en España está por hacer, no solo a nivel del tema del feminismo, a nivel del género, a nivel de los cargos públicos, a nivel del trabajo, a nivel de salarios. O sea, las mujeres tienen una lucha muy grande todavía en España. Por cierto, esperemos que antes de que sea una mujer francesa presidente de Francia, fuera una española. Que estaría bien, pero Depende del partido. De otro partido iba a decir yo. Depende del partido. Bueno, eso también es verdad. Bueno, voy a terminar porque desde luego quería aprovechar para daros las gracias, y sobre todo a mi amiga. Yo vine de pura casualidad, porque me traían unos libros y yo no sabía que había esas conferencias vuestras y ese debate. Muchísimas gracias, y desde luego contar con mi apoyo, mi humilde apoyo, porque estáis haciendo una labor muy fuerte, muy brillante y de gran repercusión. Gracias. Pues Muy o tú. Voy a decir, tomamos la palabra. El próximo viernes terminamos con los conversatorios, pero todavía tenemos una sesión para que estéis invitadísimos. ¿Alguna palabra más? Al hilo de lo que ha dicho, cuando has nombrado Argelia, yo que les enseño a mis estudiantes, y soy muy crítica con Francia, pero, les digo que la colonización no fue un hecho lamentable, pero también les recuerdo que gracias a los intelectuales que lucharon y que defendieron la independencia de Argelia, pusieron en un brete, porque de hecho fue el paso de la Cuarta a la Quinta República. El general de Gaulle, hubo una crisis política, porque los intelectuales, fundamentalmente, me vais a el marido de Simone de Beauvoir, que estaba dando Sartre. Es decir, sin Jean-Paul Sartre y muchos intelectuales que defendían que Argelia tenía que ser libre y que no era posible que durase una guerra 5 años, pues Argelia obtuvo la independencia, que es el único país colonizado. Lo digo porque la trinchera de la cultura y de la intelectualidad es una trinchera que, ojalá me equivoque, pero va a ser más necesaria que nunca. Y otra cosa que me ha hecho pensar es sobre el tema del racismo y qué parcela tenemos las personas blancas. Yo os recomiendo que si entendéis francés, Leonora Miano tiene muchas entrevistas en YouTube. Ella que es una tía muy cañera con Francia y que ha criticado, por ejemplo, cómo el gobierno de Francia se ha ido del Sahel y los ha dejado completamente abandonados, con lo cual para África, por eso África se está volcando fundamentalmente hacia Rusia y hacia China. Ella dice que el problema del racismo no es un problema de negros, es un problema de blancos, y de hecho ella rechaza cuando la llaman a algún debate
para hablar sobre racismo, ella lo rechaza. Y yo se lo explico a mis estudiantes y les digo que tiene razón. Claro, el problema somos los blancos, que somos racistas, porque los negros no son racistas. Bueno, Vale, sí, son efectivamente, pero sí, pero también hay que abordar, quiero decir, también lo aborda, y si leéis Vivir en la frontera también aborda cómo durante la presencia colonial francesa, como en Argelia, también hubo de los nuestros que nos traicionaron, pero eso nos pasa siempre. Pero creo que también es, al hilo de lo que tú decías, creo que de la misma manera que el feminismo ha necesitado la participación activa de los hombres, porque si no seguramente no hubiésemos alcanzado las cuotas de respeto, me refiero en el ámbito político, que al final es lo que gestiona nuestra vida, lo queramos o no. Creo que en el tema del racismo también es un tema que nos tiene que competir, que nos compete a las personas blancas. Y lo digo porque muchas veces, no, como a mí no me pasa, pues claro que hable al que le pasa. Hombre, no. Quiero decir, si algo está mal y hay una discriminación o hay una jerarquía absolutamente invalidada que debería ser revisada e invalidada, pues también la tendremos que decir. Todo ello para decir que se aboga hacia una humanidad universal, que seamos todos humanos y no los que son más de un color, menos de un color, los que tienen el pelo rizado, los que lo tienen menos. O sea, creo que ese es el planteamiento que se debe hacer también desde la intelectualidad, y destacar la labor importantísima de Remey, porque yo soy profesora de literatura y hace 20 o 30 años era imposible dar una obra, una novela de un escritor o una escritora africana en español, si no leían francés. Entonces, si no hay personas que traducen y editan, ya no solamente traducir, pero también editar textos, es imposible que desde una universidad, desde un curso de instituto, des a conocer a los escritores. Y efectivamente creo pues que deberían estar subvencionados. Y en este país se ha hecho, lo decía es decir, ¿por qué se ha hecho con la literatura hispanoamericana lo que no se hace, por ejemplo, con la literatura africana en lengua española? Cuando tenemos un idioma que luego nos gusta, porque yo le digo a mis alumnos, digo, esto es como el Monopoly, cuando tu lengua se habla mucho es que tiene mucho poder, y a los jefes de Estado les gusta ir y decir, mira, pues dicen el español, la segunda lengua por América Latina, pero es que el español también se habla en África. ¿Por qué no se enseña, por qué no se imparte en los temarios de la PAU? Pues bueno, de la misma manera que ves a un escritor hispanoamericano, ¿por qué no leer a un escritor africano?